La plata no tocó techo. La plata recibió un golpe en la boca a propósito. Se disparó a los 80 bajos, rozó los 80 medios y luego el mercado tocó fondo y la devolvió a los 7 bajos en una sola semana. Y lo más sorprendente, después de toda esa violencia, es que todavía se mantiene por encima de los $70. Ese es el evento, esa es la señal, esa es la línea que la gente sigue pasando por alto. No estamos viendo un enfriamiento del metal, estamos viendo un tira y afloja entre la demanda real y el apalancamiento en papel, y la cuerda acaba de romper algunas manos débiles del equipo. Ahora, observen esto. Cuando un activo puede aguantar una caída de $5 y aún así terminar el año en pie, eso no es un funeral. Eso es condicionamiento. Es el mercado intentando ver quién cede primero. Y si sientes ese vuelco en el estómago ahora mismo, bien, eso significa que estás despierto. Porque la historia no es que la plata haya subido mucho. La historia es que el mercado acaba de demostrar que ya no puede mantener la plata bajo los viejos techos. Estás aquí con nosotros. Profundicemos en ello. Primero, el movimiento. La plata no se deslizó al alza, sino que se disparó. Una semana sólida, un cierre en los $70,000, luego un repunte el domingo por la noche entre los 80 y los $85,000, antes de que la reversión impactara como un huracán. Esa reversión no se debió a un cambio de opinión de los inversores. Parecía mecánica. Parecía como si el apalancamiento se hubiera agotado. Ya conoces el patrón. El precio se vuelve demasiado volátil. Las reglas cambian. El casino aumenta el costo de sentarse en la mesa. Los requisitos de margen más altos no cambian la tendencia a largo plazo. Cambian quién puede permanecer en la operación. Y es por eso que la corrección importó más que el repunte. Una línea recta alcista es frágil. Un empujón y se rompe. Un repunte que sobrevive a un desapalancamiento forzado. Eso es otra cosa. Este es el error que comete la mayoría de la gente. Ven una caída brusca y dan por hecho que se ha tocado techo. Pero los techos no ocurren cuando todo el mundo sigue nervioso. Los techos ocurren cuando la sala está ebria de certeza. Ahora mismo, la sala está ansiosa, escéptica y rogando por una razón para llamarlo falso. Eso no es euforia. Eso es un asunto pendiente. Así que, hablemos del viejo techo que todo el mundo venera. Durante décadas, el número que atormentó a la plata no fue 70, no fue 80, fue 50. Ese fue el techo. El punto donde cada rally solía quedarse sin oxígeno. Esta vez, el precio no solo lo tocó, lo atravesó. Y una vez que un mercado rompe un techo como ese, reconfigura la psicología. La pregunta cambia de si alguna vez romperá 50 a qué tan lejos puede correr antes de encontrar el siguiente muro. Ahora bien, ¿conocemos el siguiente muro con certeza? No. Esto es educativo. Gestionamos el riesgo, pero podemos medir lo que sucedió. Realidad, la plata se lanzó por encima de una barrera de múltiples muertes y se mantuvo alta incluso después de una violenta sacudida. Interpretación. El mercado está reajustando el precio de la línea base, y si la línea base sube, todo el rango se desplaza con ella. Es por eso que $70 ahora se siente como un nuevo piso, incluso si el precio oscila por encima de él. Pero hay una segunda pista que la mayoría de la gente ignora. Mientras la plata daba volteretas, muchas acciones mineras apenas se movieron. Lean eso de nuevo. El metal subió. Las empresas que lo explotan se encogieron de hombros. Esa desconexión no es normal al final de un ciclo. Al final, las mineras se vuelven locas. Se vuelven parabólicas. Todos se amontonan porque la historia es fácil y los gráficos parecen cohetes. Cuando las mineras se quedan atrás mientras el metal se dispara, generalmente significa incredulidad, y la incredulidad es combustible. Porque el capital aún no ha rotado por completo. Es como ver humo llenar una habitación mientras la gente discute si hay un incendio. No necesitamos que todos crean, solo necesitamos que lleguen tarde. Ahora abordemos el tema candente que siempre aparece en los comentarios. Esto parece 1980. Esto parece 2011. Escuchen, la historia rima, no se fotocopia. En aquel entonces, los movimientos tenían sus propias huellas, diferentes regímenes de tasas de interés, diferente posicionamiento, diferentes catalizadores, diferentes respuestas políticas. Una verdadera explosión tiene una vibra. Es una estampida. Ahora mismo estamos viendo algo más, una acción violenta del precio más un escepticismo generalizado. Esa combinación grita transición, no terminación.
Y si quieren un filtro simple, usen esto. Si un mercado rompe un nivel enorme y luego retrocede, háganse una pregunta. ¿Rompió porque la multitud se emocionó? ¿O rompió porque la presión subyacente finalmente superó la tapa? No son lo mismo. La primera es una rabieta. La segunda es un cambio estructural. Entonces, ¿cuál es la presión aquí? Dos fuerzas, y ambas son feas. Una, la confianza en la moneda. No es que el dólar murió de la noche a la mañana, no eso. Más bien como una erosión lenta. Una fuga que se convierte en una inundación cuando nadie la repara. Cuando la gente empieza a dudar de las promesas en papel, no recurre a las hojas de cálculo. Acude a cosas que no se pueden imprimir. Y dos, la demanda industrial. La plata no es solo una brillante cuenta de ahorros. Es un ingrediente. Se encuentra en las entrañas de la tecnología. Está conectada a los sistemas que mantienen la vida moderna en marcha. Así que, cuando ambas fuerzas impactan a la vez, la tensión monetaria más la atracción industrial, el precio deja de comportarse con moderación, se vuelve inestable. Y la inestabilidad es precisamente lo que desencadena los cambios de reglas en el mundo de los futuros. Así que la caída no fue un voto en contra de la plata. Fue la mesa imponiendo disciplina. Ahora observen la contradicción. Si este movimiento realmente hubiera terminado, esperaríamos que la ruptura fuera un fracaso estrepitoso. Esperaríamos que la plata cayera bajo la antigua resistencia y se mantuviera allí, humillando a cualquiera que la persiguiera. En cambio, después de un golpe brutal, todavía se mantiene por encima del área que solía ser imposible. Ese no es el aspecto de un movimiento muerto. Así se ve un mercado cuando se pone a prueba. Y las pruebas son incómodas a propósito, porque el mercado no paga por estar cómodo. Paga por ser temprano, paciente y disciplinado. Ahora, pongamos el oro en escena. El oro no se desplomó mientras la plata se movía con fuerza. El oro bajó, sí, pero no se desmoronó. Eso importa porque el oro es el gran barco. La plata es la lancha rápida. Cuando el barco se mantiene estable, la lancha rápida puede ser zarandeada y seguir en la misma dirección. Y no podemos ignorar lo que sucede entre bastidores. Los bancos centrales han estado actuando como si ya no confiaran en el viejo juego. Se han alejado de ciertos activos en papel y se han inclinado hacia las reservas sólidas, especialmente el oro. Eso no es un meme, es comportamiento. Cuando quienes imprimen dinero empiezan a cubrirse con el metal, debemos prestar atención. No porque garantice algo, sino porque nos indica el riesgo que están cubriendo. Y si ese flujo continúa, silenciosamente pone una oferta bajo todo el complejo de metales preciosos. Ahora bien, la plata no suele ser el metal predilecto de los bancos centrales, pero no necesita que los bancos centrales se muevan. Necesita escasez, narrativa e impulso, y estos ingredientes están empezando a coincidir. Desde otra perspectiva. Cuando varios metales rompen al alza al mismo tiempo, como la plata, el platino, el paladio e incluso el cobre, alcanzando extremos, parece un cambio de liquidez macroeconómica. Da la sensación de que el mercado está subiendo el precio de los bienes reales. No se trata de un carnaval de OneCoin. Se trata de una revalorización más amplia. Pero aquí es donde debemos mantener la calma. No todos los rompimientos se convierten en un éxito rotundo. El precio puede ser volátil. El precio puede falsear. El precio puede castigar. Nuestro trabajo no es predecir con ego. Nuestro trabajo es observar las señales. Y la señal ahora mismo es la resiliencia por encima de los techos anteriores. Así que traduzcamos el caos en algo utilizable. El flujo de caja libre es el efectivo que queda después de que la empresa paga las operaciones y la inversión. Es la mejor prueba de calidad. Para las empresas mineras, el aumento de los precios de los metales puede convertir rápidamente a empresas mediocres en máquinas de efectivo, porque muchos costes no se mueven tan rápido como los ingresos. Eso es apalancamiento operativo. Y si nos dirigimos a un año en el que los metales se mantienen altos, las mineras empiezan a reportar cifras difíciles de ignorar. Es entonces cuando los analistas que se rieron del repunte empiezan a descubrir la oportunidad. Aparecen con gráficos y confianza como si fuera obvio desde el principio. Ya hemos visto esa película. Ahora, hay otra historia circulando. Las criptomonedas se llevaron el protagonismo. Y sí, lo hicieron. Gran parte del capital que podría haber fluido hacia las mineras y los metales, en cambio, persigue la publicidad digital. Pero la publicidad tiene un plazo de caducidad. Cuando una operación abarrotada deja de comportarse, la salida se estrecha rápidamente. Y si esa multitud empieza a buscar un nuevo hogar, ¿a dónde va? Va a activos con flujos de caja, dividendos y balances reales.
Va a cosas que parecen aburridas hasta que dejan de serlo. Por eso el rezago de las acciones mineras es tan importante. Sugiere que la multitud ni siquiera ha llegado todavía. Y ahí es precisamente cuando los movimientos se vuelven peligrosos para los cortos, porque los cortos prosperan con la incredulidad, sobreviven cuando la gente duda. Cuando la rotación finalmente llega, las posiciones cortas se convierten en gasolina y el precio no sube suavemente, sino que se dispara. Ahora tenemos que hablar de la mayor trampa en todo este espacio. La trampa es pensar que cada retroceso significa que lo perdí o que se acabó. Ambas son emocionales, ambas son caras. Un retroceso tras una ruptura puede ser la forma en que el mercado construye una plataforma más alta. Imagine un rascacielos en construcción. No se construyen los siguientes pisos en el aire. Se establece una base, se prueba, se refuerza y luego se sube. Así se ven los $70 ahora mismo. Una plataforma bajo estrés. Y el estrés es el punto. Ahora, permítanme preguntarles algo que debería hacerles reflexionar. Si la plata está acabada, ¿por qué se la sigue tratando como si fuera demasiado caliente para manejarla? ¿Por qué el mercado sintió la necesidad de atacarla con tanta agresividad? Si fuera inofensiva, la habrían dejado a la deriva. En cambio, la atacaron con el tipo de movimiento diseñado para asustarlos y hacer que salgan de la pantalla. Eso no es aleatorio, es psicología. Y la psicología es la mitad del gráfico de precios. Pero no estamos apostando, estamos midiendo. Entonces, ¿qué estamos observando a continuación? Estamos observando si la demanda física absorbe la volatilidad del papel, porque el papel puede hacer que el precio suba, pero no puede hacer surgir el metal de la nada. Si la demanda se mantiene firme mientras los jugadores de papel se deshacen, el desequilibrio crece. Y cuando los desequilibrios crecen, la resolución tiende a ser violenta. Ahora, pasemos al pensamiento de 2026. Mucha gente está posicionada para una de dos historias. Historia A. El crecimiento se mantiene fuerte, la inflación se calma, todo está bien. Historia B. El crecimiento colapsa, la inflación muere, las tasas caen, los bonos ganan. Aquí está el problema. Hay una tercera historia que arruina a ambos bandos. Crecimiento débil con inflación obstinada. Esa es la mezcla tóxica. Ese es el entorno donde los bonos seguros sangran y las acciones de alto crecimiento múltiple se ahogan. Y en ese entorno, los activos reales comienzan a verse menos como una operación y más como un bote salvavidas. ¿Sabemos que eso está garantizado? No, pero podemos ver los ingredientes acumulándose. Cargas de deuda, estrés fiscal, incentivos políticos para evitar que las tasas se disparen, presión para disimular el sufrimiento. Y cuando la política se inclina hacia la impresión y el parche, los activos tangibles tienden a beneficiarse. Ahora debemos separar los hechos de la interpretación nuevamente. Hecho. Los metales han sido ofertados agresivamente, y la plata ha logrado una ruptura histórica por encima de una barrera de larga data. Hecho. El precio se vio muy afectado, probablemente debido al desapalancamiento forzado, y aún se mantiene elevado. Interpretación. El mercado está en transición hacia un régimen de precios más altos. Posible riesgo. Podría producirse un retroceso más profundo si la liquidez se restringe repentinamente o si las ventas de aversión al riesgo afectan a todos a la vez. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No entramos en pánico. Planificamos. Nos preguntamos, si nos equivocamos, ¿dónde se mostrará primero? Se mostrará en una recuperación fallida de la antigua zona de ruptura. Se mostrará si la plata no puede mantener áreas clave y comienza a recuperarse por debajo de los niveles que acaba de conquistar. Esa es la línea. Hasta entonces, la carga de la prueba recae en quienes defienden el precio, porque la estructura ya es diferente. Y hay un punto de presión más que la gente sigue ignorando: la política de suministro. Cuando los grandes productores o los grandes centros restringen las exportaciones o reducen los flujos, el mercado de papel puede fingir que no importa por un tiempo, pero el mercado físico no negocia. Si la disponibilidad se reduce mientras la demanda se mantiene estable, algo tiene que ceder. Y lo que suele ceder es el precio. No inmediatamente, sino de repente. Así que esta es la mentalidad estratégica, no una predicción. No perseguimos cada vela verde. No cedemos ante cada vela roja. Observamos la plataforma. Observamos si se compran los retrocesos. Observamos si los mineros empiezan a despertar, porque son el amplificador de ganancias. Aquí está la parte del apalancamiento que nadie explica claramente.
Los operadores de futuros no compran una onza completa con todo el efectivo. Alquilan exposición con un pequeño depósito. Eso es margen. Cuando el precio empieza a subir demasiado rápido, la bolsa puede aumentar ese depósito. No porque el metal haya cambiado, sino porque el riesgo de la apuesta ha cambiado. Así que imagina que tienes un contrato y la renta se duplica de la noche a la mañana. O añades efectivo o te ves obligado a salir. Salir obligado significa vender, incluso si aún crees en la tendencia. Por eso estas caídas parecen precipicios. No es una opinión, es una prueba de plomería. Y crea una oportunidad extraña para cualquiera que no esté sobreapalancado, porque el flujo hace dos cosas a la vez. Castiga a los apostadores y ofrece a los compradores a largo plazo una mejor entrada, mientras que el panorama general se mantiene intacto. Ahora, observa la señal física, porque aquí es donde se exponen las apuestas en papel. Si el precio al contado baja, pero los distribuidores se mantienen firmes, si los plazos de entrega se alargan, si los carteles de agotado no desaparecen, ese es el susurro del mercado. El metal real no es tan barato como dice la pantalla. El papel puede imprimir contratos. Las refinerías no pueden imprimir átomos. Así que rastreamos la brecha. Rastreamos si el precio de la calle se niega a seguir el precio principal. Así es como evitamos ser hipnotizados por una vela. Y aquí hay una pregunta que debería preocuparte. Si la plata es solo una burbuja especulativa, ¿por qué el sistema sigue cambiando las reglas cuando funciona? Las burbujas no necesitan cambios de reglas. Las burbujas estallan solas. Los cambios en las reglas aparecen cuando la volatilidad amenaza el balance general de alguien. Y cuando los balances se ven amenazados, las decisiones se precipitan. Ahí es cuando los mercados se disparan. Ahí es cuando se construye la siguiente etapa. Nuestro trabajo es ser pacientes y dejar que los vendedores forzados trabajen para nosotros. Un metal que sube un 10% no significa un aumento menor del 10%. Un metal que sube un 10% puede significar ganancias del 30%, 50%, 80% dependiendo de los costos. Por eso importa la próxima temporada de ganancias. Cuando esas cifras se publican, la incredulidad se vuelve cara. Ahora, les voy a hacer dos preguntas y quiero que las respondan en los comentarios porque nos dicen dónde está la cabeza de la multitud. Primero, si la plata sube mucho, pero las mineras apenas se movieron, ¿creen que es una advertencia o una oportunidad? Segundo, si el mercado puede superar los $5 de la plata en un día y aún se mantiene por encima de los $70, ¿qué dice eso sobre quién está realmente al mando? Dejen su opinión. Las leo. Construimos esto juntos. Y rápido, si quieres la próxima actualización antes de que la multitud se dé cuenta, suscríbete. Breve, simple, sin excusas. Ahora, hablemos de lo que sucede cuando el foco cambia. A la gente común le encantan las historias limpias. Quieren héroes y villanos. Quieren un activo al que venerar. Este año, mucha cobertura mediática venera los activos digitales. Pero cuando el gráfico deja de bendecir a la multitud, la atención se desplaza. La atención se dirige a lo que funciona. Y los metales no han estado funcionando en línea recta, sino de una manera que revela un cambio más profundo. El capital está recordando poco a poco qué se supone que debe hacer el dinero. Se supone que el dinero almacena poder adquisitivo, no entretenerte, no ser tendencia en redes sociales. Almacenar poder adquisitivo, y cuando el poder adquisitivo se convierte en la prioridad, la plata se trata menos como una curiosidad y más como una herramienta. Ahora bien, ¿significa eso que la plata definitivamente alcanzará un número redondo? No es una falsa certeza, pero si el mercado ya ha demostrado que puede superar los $50 y defender los $70, el escenario alcista se fortalece mientras la base se mantenga, y el potencial alcista puede sorprender porque la plata es delgada. No se necesita mucho para moverla. Por eso se mueve con tanta fuerza. No es un lago, es un río. Tira una piedra al río y la corriente reacciona al instante. Ahora, antes de terminar, quiero dejarles una advertencia que la mayoría de la gente ignora. La volatilidad es un arma. Cuando el mercado quiere que salgas, no discute contigo. Te sacude, te da náuseas, te hace dudar de cada decisión. Ese es el punto. Si te encuentras mirando el precio cada 5 minutos, eso no está siendo informado. Eso está siendo entrenado. No dejamos que el gráfico nos robe espacio en la cabeza. Observamos la estructura, observamos los flujos, observamos las limitaciones del mundo real y decidimos con la mente fría, no con el estómago caliente.
La plata acaba de enviar un mensaje. Dijo, puedo ser golpeado, y aún puedo mantenerme por encima de los niveles que solían detenerme. Ese no es el final de un movimiento, es el comienzo de una nueva fase, así que mantén los ojos abiertos, observa la plataforma, observa a los mineros, observa la historia de la moneda, y recuerda, el movimiento más fuerte del mercado suele estar dirigido a tus emociones, no a tu lógica. La próxima vez que veas una vela roja intensa, no te preguntes solo qué pasó. Pregúntate, ¿quién necesitaba que eso pasara?